¿Alguna vez te has preguntado qué se siente cuando el hombre, que debería ser el guardián de tu infancia, el abuelo que te cuenta cuentos al calor del fuego y te da caramelos pegajosos con manos temblorosas, se convierte en un monstruo depravado que viola a todas sus nietas, una por una, noche tras noche, en el sótano húmedo de una casa familiar que huele a aceitunas y secretos podridos, hasta que un día, unidas por un dolor que nos quemaba como hierro al rojo en la carne viva, decidimos romper el silencio con un acto irrevocable y sangriento, acabando con él de una forma que nos marcó para siempre, preguntándonos si fue justicia divina o un pecado mortal que nos condenará al fuego eterno. Ay, Virgen Santa, si supieras el peso aplastante que he cargado en mi pecho todos estos años, cómo ese secreto me ha devorado por dentro, como un cáncer lento y silencioso que corroe los huesos y el alma, dejando solo un cascarón vacío de la mujer que fui. Una anciana con arrugas que no son solo del tiempo, sino de lágrimas contenidas y gritos ahogados en la almohada durante décadas de noches insomnes. Mi abuelo violaba a todas sus nietas hasta que un día decidimos detenerlo, acabamos con él. ¿Qué pasó? Como unas niñas inocentes, criadas en un hogar andaluz, donde el respeto a los mayores era ley sagrada, como el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Terminan planeando y ejecutando un acto tan extremo y crudo que divide al mundo entre quienes nos ven como víctimas vengadoras o como monstruos sin alma ni perdón. Esta es mi historia, una confesión polémica y controversial que necesito contar al detalle antes de morir, porque si no la suelto ahora, me ahogará en el lecho de muerte como una soga invisible que aprieta más con cada respiración, y no hallaré paz ni en el paraíso ni en el purgatorio, donde quizás los ángeles me miren con lástima o con reproche eterno por lo que hicimos en esa noche fatídica. He guardado esto tanto tiempo que ya no sé si soy yo la que habla o el eco de aquellas noches de terror, de manos ásperas que exploraban donde no debían, de promesas rotas y de un silencio que nos asfixiaba como humo espeso en una habitación cerrada. Un dolor que se ha enquistado en mi ser como una espina clavada profunda que infecta todo a su alrededor. Pero escúchame bien, con el corazón abierto y sin juicios apresurados, porque lo que te voy a relatar no es solo mi vida rota y recompuesta a pedazos. Es un espejo empañado para tantas mujeres mayores de 50 que han sufrido abusos en el seno mismo de su familia, obligadas a callar por el qué dirán del pueblo chismoso, por el miedo a quedar solas en la pobreza o a ser juzgadas como provocadoras en una sociedad hipócrita que siempre carga la culpa sobre nosotras, las mujeres, como si fuéramos las que invitamos al mal con nuestra mera existencia. Siempre me vi como la pobre nieta sacrificada, la que aguantaba en silencio por amor a la familia unida y al honor falso que nos vendían como sagrado, la víctima indefensa de un abuelo que nos traicionaba de la peor forma imaginable, robándonos la inocencia con toques que quemaban como fuego eterno en la piel tierna, dejando cicatrices invisibles que duelen más que las físicas porque se clavan en el alma y no sanan con el tiempo. La niña que creció con un secreto que la envejeció prematuramente, convirtiéndome en una mujer rota antes de tiempo, con ojos que han visto demasiado y un corazón que late con resentimiento amargo. Nadie me creyó cuando intenté susurrar la verdad a mi madre, balbuceando entre sollozos contenidos que el abuelo me hacía cosas feas en el sótano oscuro. Y ella me miró con ojos duros como piedras del río y dijo: no inventes mentiras feas, hija, tu abuelo es un santo varón que nos mantiene a todos. Respétalo o Dios te castigará con el infierno, culpándome a mí como si yo, una cría de 10 años, con trenzas y falda de algodón, supiera de pecados y provocaciones, o como si mi imaginación infantil fuera la culpable de inventar horrores que en realidad eran tan reales como el sol que quema los olivares en verano. O peor, las tías cuchicheaban en la cocina con voces bajas y miradas de reojo que éramos niñas imaginativas y exageradas, que veíamos fantasmas donde solo había el cariño rudo de un abuelo viudo
que quería mucho a sus nietecitas, sin imaginar ni por un segundo el monstruo sádico que se ocultaba bajo esa fachada de patriarca, respetado y temido en el pueblo. Pero vamos paso a paso, despacio y con detalle, porque esta herida profunda no se cierra con palabras apresuradas ni resúmenes superficiales. Hay que desentrañarla capa por capa, como pelando una cebolla que hace llorar hasta el alma más endurecida, revelando capaos de dolor acumulado de traiciones enterradas y de mentiras que han infectado todo mi ser durante décadas, dejando un push amargo que aún sabe a bilis cuando lo remuevo en la memoria. En esas noches solitarias donde el viento aúlla afuera como los gemidos que no pudimos soltar por miedo al escándalo familiar. Me llamo Rosalía, aunque en mis días de infancia, inocente y perdida, me decían Rosita, como si fuera una florecilla tierna y delicada en un jardín andaluz lleno de espinas ocultas y venenosas, que nadie ve hasta que pinchan profundo y dejan sangrando el alma para siempre. Un nombre que ahora me suena a burla cruel, porque esa florecilla fue pisoteada antes de florecer. Nací en un pueblecito perdido de Andalucía, allá por los años 50, en una casa grande, de paredes encaladas blancas, que reflejaban el sol abrasador como un espejo cruel, con un patio central empedrado, donde crecían geranios rojos en macetas de barro cocido que mi abuela había plantado antes de morir joven, un lugar donde el sol quemaba como un hierro al rojo en los veranos eternos e interminables, haciendo que el aire vibrara con calor y el sudor pegajoso se adhiriera a la piel como una segunda capa, y las lluvias torrenciales lavaban las calles empedradas en invierno, trayendo un olor a tierra mojada y fértil, que se mezclaba con el aroma penetrante de las aceitunas prensadas en la almazara del pueblo, un olor que ahora me revuelve el estómago y me trae náuseas porque me transporta directamente a aquellas noches en el sótano, húmedo y oscuro. Éramos una familia numerosa y aparentemente unida, de esas que se reúnen los domingos para comidas largas y ruidosas, con paella humeante cocinada en el fogón de leña crepitante, risas forzadas que ocultaban tensiones y vino tinto que fluía como sangre espesa de una herida abierta, pero con sombras largas y oscuras, ocultas bajo la mesa de madera tosca, secretos que se susurraban en voz baja detrás de las puertas cerradas, o se callaban por completo para mantener la fachada de honor y respeto. Mi abuelo, don Manuel, era el patriarca indiscutible y temido, un hombre alto y fornido, como un toro de lidia envejecido, pero aún fuerte, con bigote gris espeso, que parecía una escoba vieja y polvorienta, manos callosas y ásperas como lija, de haber trabajado en los olivares desde que era un chiquillo, heredando tierras fértiles y extensas que administraba con puño de hierro y voz ronca que resonaba en el patio como un trueno lejano y amenazante, exigiendo obediencia absoluta de todos. Viudo desde joven, después de que mi abuela muriera en un parto complicado, dejando un rastro de sangre fresca y llanto desgarrador, que aún se oía en los ecos de la casa. Crió a sus 5 hijos solo, o eso contaba con orgullo falso en las sobremesas, pero con una autoridad que no admitía réplicas ni preguntas, sentado siempre en su sillón de mimbre, raído bajo el emparrado de vid que daba sombra fresca, fumando puros baratos que llenaban el aire de humo espeso y acre como niebla tóxica, contando anécdotas de la guerra civil, con ojos que brillaban de un orgullo torcido y oscuro, ocultando quizás sus propios demonios, de aquellos tiempos turbulentos, donde los hombres como él tomaban lo que querían, sin preguntar ni pedir perdón, dejando víctimas a su paso, como hojas caídas en otoño. Mi madre, su hija Mayo Ere, era una mujer sumisa y devota como una monja enclaustrada en su propio hogar, con delantal siempre manchado de harina blanca y aceite dorado, cocinando guisos de conejo con patatas y hierbas del huerto en la olla de barro negra que heredó de su madre, rezando el rosario cada atardecer con voz temblorosa y manos entrelazadas con fuerza, pidiendo por la salud de la familia y por el alma perdida de mi abuela, pero con una tristeza profunda y permanente en los ojos castaños, que ahora entiendo como ecos de su propio dolor
enterrado profundo, como raíces que se enredan en la tierra oscura y no salen a la luz. Tuve 4 hermanas y primas que eran como hermanas de sangre, todas nietas de don Manuel, criadas bajo su techo opresivo en esa casa grande, con habitaciones compartidas y camas de hierro oxidado que crujían en la noche, como advertencias siniestras. Anjo, Lamayo, Ere. A los 10 años, cuando el horror empezó de forma sutil pero implacable, una niña delgada, con trenzas largas y negras, como la noche, ojos curiosos que miraban el mundo con inocencia, jugando a las muñecas en el patio soleado y soñando con ser maestra en la escuela del pueblo algún día lejano. Ana, mi hermana menor, por 2 años, una chiquilla risueña con pecas salpicadas en la nariz, como estrellas, pelo rizado que caía en cascada, y una sonrisa que ocultaba su miedo creciente, recogiendo flores silvestres amarillas en los olivares y haciendo coronas para nosotras, las primas Elena y María, gemelas idénticas de 11 años, hijas de mi tía Carmen que vivía en la misma casa, después de enviudar joven en un accidente de tractor, con caras redondas y suaves, sonrisas tímidas que se apagaban como velas sopladas cuando el abuelo las llamaba al sótano para ayudar con las tareas, y la más pequeña, Lucía, una primita lejana de 8 años, que venía en vacaciones de verano, desde el pueblo vecino, con ojos grandes y asustados como los de un cervatillo acorralado, trayendo su muñeca de trapo raída y deshilachada, uniéndose a nuestras noches de terror, sin saber al principio que entraba en una pesadilla compartida. La casa era un laberinto de habitaciones con techos altos y vigas de madera oscura, que crujían con el viento. Un sótano húmedo y fresco, donde se guardaban barriles de vino tinto y sacos pesados de aceitunas verdes. Un lugar que se convirtió en nuestro infierno privado y asfixiante, con ecos que amplificaban los gemidos ahogados y el crujir de las escaleras de madera vieja, cuando él bajaba sigiloso en la noche, como un lobo acechando a su presa. Mi vida fue marcada por el abuso desde esa primera vez inolvidable. Una noche de verano calurosa y pegajosa, cuando mis padres salían a la feria del pueblo con luces de colores parpadeantes y música alegre de guitarra flamenca, dejándonos a cargo del abuelo con una confianza ciega, y él entraba en nuestra habitación compartida con paso pesado, pero silencioso como un fantasma, su aliento a vino rancio y tabaco negro invadiendo el aire, cargado y caliente, susurrando con voz ronca y falsa dulzura: ven, Rosita, es nuestro secreto especial, para que seas mi nieta favorita y te dé caramelos extras del bolsillo. Mientras sus manos ásperas y callosas exploraban bajo mi camisón de algodón raído y sudado, dejando un dolor agudo y punzante que me hacía morder la almohada de plumas, para no gritar y despertar a las otras. Un vacío emocional que me llenaba de vergüenza sucia y confusión abrumadora, preguntándome en la oscuridad si era mi culpa por ser demasiado cariñosa, como él decía, con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos fríos. No era solo yo, no, el horror se extendía como una plaga. Pronto supe que les hacía lo mismo a las otras. En visitas nocturnas al sótano, cuando jugábamos a escondernos entre los barriles polvorientos y las sombras alargadas, aprovechando su autoridad patriarcal absoluta para silenciarnos con amenazas veladas y escalofriantes. Ansí, habláis una sola palabra de esto a nadie. Os mando a un internado lejos de aquí, donde las monjas os pegarán con varas peor que cualquier cosa, y vuestros padres os odiarán por mentirosas y problemáticas, rompiendo la familia para siempre. Abrí varios enigmas sin resolver desde el principio, rompecabezas narrativos complejos que me atormentaban en las noches de insomnio, cuando el viento aullaba fuera como un lobo hambriento y solitario. ¿Por qué mi madre, que parecía notar mis cambios de humor, repentinos y volátiles, mis lágrimas inexplicables al amanecer, cuando el sol salía tímido, y mis ojeras profundas, como pozos sin fondo, nunca preguntaba directamente ni profundizaba, siempre desviando la mirada con un suspiro pesado y diciendo: estás creciendo, hija? Son cosas de niñas que pasan solas con el tiempo y la oración, como si ocultara un secreto propio y oscuro, quizás abusos de su infancia que callaba por vergüenza profunda,
o por miedo a romper la frágil fachada de la familia. Era un personaje enigmático y complejo, siempre rezando más de lo normal, en la capilla improvisada de la casa, con su rosario de cuentas desgastada, con ojos tristes que parecían guardar tormentas pasadas y relámpagos contenidos en lo profundo, dejando dudas persistentes sobre si era realmente ignorante o una cómplice pasiva por cobardía. Otro rompecabezas que me quitaba el sueño y me hacía dar vueltas en la cama mi tío José, el hermano menor de mi madre, un hombre callado y trabajador incansable, que vivía en la ala oeste de la casa grande y se ocupaba de los olivares desde el amanecer hasta el ocaso. Veía a don Manuel bajar al sótano con nosotras, bajo pretextos inocentes, cómo ayudar con las aceitunas para la prensa, pero nunca intervenía ni preguntaba por qué salíamos temblando como hojas en la tormenta, con los ojos rojos e hinchados de llorar en silencio, quizás por miedo a perder la herencia de las tierras fértiles, o por un secreto familiar enterrado más profundo que las raíces de los olivos centenarios, como deudas de juego acumuladas en las tabernas del pueblo que lo ataban a la voluntad férrea del viejo, o quizás algo peor y más oscuro, un trauma propio que lo hacía ciego voluntario ante el horror, personajes clave pero llenos de dudas y capas complejas, como un nudo de serpientes enredadas y venenosas que se retuercen a don Manuel, el traicionero patriarca, que por fuera era el abuelo amoroso y generoso que nos daba caramelos duros y pegajosos del bolsillo y nos contaba cuentos de la guerra. Sentados en su regazo cálido, pero por dentro un monstruo depravado, con ojos que brillaban de lujuria enferma y retorcida, cuando nos miraba jugar en el patio con nuestras faldas. Mi madre, enigmática y aparentemente devota hasta la médula, ¿era realmente ignorante de todo, o guardaba mentiras enterradas en su rosario como perlas falsas? ¿En quién confiar cuando la traición parecía fluir en la sangre familiar como el vino tinto de los barriles oxidados del sótano? Al parecer, porque las traiciones ocultas se acumulaban como capas de polvo grueso en el sótano oscuro y olvidado en secretos familiares que nos unían, en un pacto de silencio forzado y asfixiante, mentiras enterradas en cada cena, donde fingíamos sonrisas falsas y risas huecas, mientras por dentro nos moríamos un poco más cada día. Enigmas como: había más víctimas en el pasado, quizás mis tías de jóvenes que ahora callaban en sus matrimonios lejanos y fríos, o un secreto médico que explicara la depravación del abuelo, algo heredado como una maldición genética que corría por las venas. Todo esto me ha marcado de forma indeleble y profunda, convirtiéndome en una niña retraída y asustadiza que creció con un peso invisible sobre los hombros delicados, preguntándome si el mal corría en las venas de la familia como una plaga silenciosa e implacable, envejeciéndome prematuramente con arrugas en el alma que ninguna crema o poción borra, dejando un vacío que solo el tiempo y la confesión pueden intentar llenar. A los 15 años, ya con el cuerpo cambiando de niña a mujer y el espíritu roto en pedazos irregulares y afilados, empecé a sospechar que el enigma mayor involucraba no solo al abuelo, sino a toda la red familiar, tejida con hilos de mentiras, un rompecabezas narrativo complejo que solo se resolvería al final con un giro, que nos dejaría sin aliento y con el alma en carne viva. Y ahora, al contarlo por fin después de tanto tiempo guardado como un veneno en una botella sellada con corcho, siento que algo se libera en mí, como un pájaro saliendo de una jaula oxidada y herrumbrosa después de décadas de encierro oscuro, volando torpe pero libre hacia un cielo incierto y nublado. Pero espera, porque lo que descubrimos sobre el pasado oculto de don Manuel, algo que involucraba a su propia hija, y un secreto familiar más oscuro que la noche sin luna en los olivares. ¡Ay, si supieras! Te helaría la sangre hasta los huesos, y te dejaría preguntándote si el mal se hereda como una maldición que pasa de generación en generación, enredándose en las raíces de la familia como la hiedra venenosa que trepa por las paredes encaladas y las ahoga lentamente. Los años seguían pasando como un río lento y turbio que arrastra lodo espeso y desechos putrefactos, llevándose pedazos de nuestra inocencia infantil
y nuestra cordura frágil, con cada corriente implacable y fría que nos sumergía más profundo, dejando solo sedimentos de miedo paralizante que nos congelaba las venas, vergüenza que quemaba como fuego eterno en la piel y un resentimiento sordo y creciente que se enraizaba en nosotras, como la maleza salvaje y espinosa en los olivares abandonados, ahogando cualquier brote tierno de esperanza o alegría. A los 12 años, cuando ya éramos un poco más conscientes del horror que nos rodeaba como una niebla espesa e invisible, el abuso se intensificó de manera brutal y sistemática, convirtiéndose en situaciones humillantes y dolorosas que nos marcaban a todas las nietas de forma irreversible e indeleble, relacionadas directamente con el tema central de ese abuelo depredador que nos usaba como objetos desechables y sin valor en el sótano oscuro y húmedo de la casa grande, con su olor penetrante a tierra mojada, aceitunas fermentadas que se pudrían en los sacos y vino agrio que goteaba de los barriles oxidados, un aroma que ahora me provoca arcadas solo de evocarlo en la memoria. Don Manuel nos manipulaba con una astucia cruel y calculada, ninguneándonos en público, para que nadie sospechara ni una pizca de su depravación sádica. Aunt Rosita es una niña torpe y mentirosa, siempre inventando cuentos absurdos para llamar la atención de los adultos. No le crean si dice tonterías sobre juegos en el sótano o dolores imaginarios, decía en las comidas familiares con voz ronca y una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos fríos como el acero, desacreditándonos ante los adultos que podrían haber intervenido y salvado nos, como mis padres o las tías que venían de visita, haciendo que pareciéramos exageradas o problemáticas, unas chiquillas con imaginación desbocada y pecaminosa, en un pueblo conservador, donde las niñas debían ser vistas y no oídas, calladas y obedientes como santas en un altar. Nos traicionaba de la peor forma imaginable, alguien muy próximo como el pilar indiscutible y temido de la familia, abusando de nosotras en turnos rotativos que él mismo organizaba con pretextos inocentes y cotidianos, como venir al sótano a ayudar con las aceitunas para la prensa de mañana, que os enseñaré un truco secreto de la familia que solo las nietas favoritas conocen, pero una vez abajo, en la penumbra iluminada, solo por una bombilla tenue y parpadeante que colgaba del techo como un ojo moribundo y acusador, nos obligaba a quitarnos la ropa con manos temblorosas y frías de miedo, violándonos una por una mientras las otras esperaban aterrorizadas en un rincón oscuro, tapándonos la boca con su pañuelo sucio y apestoso a tabaco para ahogar los gritos desesperados que podrían alertar a la casa de arriba y romper el velo de silencio. Hacía que nos sintiéramos culpables y sucias hasta el hueso, susurrando con voz ronca y aliento fétido a vino rancio. Vosotras lo provocáis con vuestras miradas inocentes y curiosas, con vuestras faldas cortas de verano, que revolotean al jugar. Es por vuestro bien, para que sepáis de la vida real, y no seáis tontas e ingenuas como vuestra abuela, que murió sin saber nada. Palabras hirientes que se clavaban en nuestra mente infantil como espinas afiladas, haciendo que nos culpáramos a nosotras mismas por el horror, como si fuéramos las pecadoras en ese infierno privado y asfixiante, cargando con una culpa que no nos pertenecía, pero que nos pesaba como una losa de piedra. Pero en medio de ese abismo negro y profundo, nos levantábamos temporalmente de las cenizas, creyendo que todo mejoraría si callábamos y seguíamos fingiendo normalidad en el patio soleado, jugando con risas forzadas y muñecas de trapo raídas que cosíamos nosotras mismas, pensando quizás pare si crecemos y nos volvemos menos interesantes para él, o si nos portamos mejor y rezamos más fuerte a la Virgen en la capilla, imaginando que la vida volvería a ser como antes de que el mal se instalara, con tardes de sol recogiendo flores silvestres amarillas y rojas en los olivares y noches de cuentos inocentes, bajo las estrellas brillantes del cielo andaluz. Creíamos que la tormenta pasaría, que Dios nos protegería si éramos buenas, pero entonces volvía a tirarnos abajo con abusos más brutales y sádicos que antes, como obligarnos a tocarnos entre nosotras, mientras él miraba
desde su silla improvisada en el sótano, con una sonrisa torcida, riendo con una carcajada gutural y ronca, que resonaba en las paredes húmedas y agrietadas, como un eco del infierno, o golpeándonos si nos resistíamos con patadas débiles y desesperadas, dejando moretones morados y amarillentos en las piernas delgadas, que cubríamos con faldas largas y excusas torpes de me caí jugando en el patio con las piedras sueltas. Introduzco diálogos tensos y conversaciones reveladoras que aún me hacen temblar al recordarlas, alternando con recuerdos hablados que no son monótonos, sino cargados de emoción, cruda y directa, con pausas para reflexionar y dejar que el dolor respire una noche. Después de abusar de Ana, con una brutalidad que la dejó sangrando y llorando en silencio, ella me susurró en la cama compartida con voz quebrada y lágrimas calientes rodando por sus mejillas pecosas como ríos salados: Rosita, duele tanto por dentro y por fuera. ¿Por qué el abuelo nos hace esto a todas? ¿Somos malas niñas, como dice él, o es que Dios nos castiga por algo que hicimos mal? Y yo, abrazándola con fuerza para que no se rompiera en pedazos irreparables, respondí con voz temblorosa y ojos empañados: no, Ana, él es el malo, el demonio disfrazado de abuelo, pero si hablamos ahora, nos separarán y será peor. Aguantemos juntas, como hermanas de sangre, prometo que un día parará. Palabras hirientes volaban en esas sesiones de horror, como cuchillos lanzados. Cállate, mocosa, ingrata y sucia, o le diré a tu madre que eres una niña mala y pecaminosa, y te castigará con el cinturón peor que cualquier cosa que yo te haga. Gruñía don Manuel, cuando Elena intentaba gritar con voz ahogada, tapándole la boca con su mano áspera que olía a tabaco rancio y sudor viejo acumulado, mientras María, su gemela, idéntica, lloraba en silencio en el rincón oscuro, con los puños cerrados con fuerza y los ojos cerrados con desesperación, como si pudiera desaparecer el mundo entero y su dolor. Discusiones brutales que llegaban a las manos estallaban entre nosotras, las nietas, en momentos de desesperación absoluta, como aquella vez en el patio trasero, sombreado por el emparrado de vid cargado de uvas verdes, cuando Ana y yo discutimos ferozmente sobre contarlo todo a mi madre, llegando a tirarnos del pelo con saña y arañarnos las caras hasta dejar surcos rojos que sangraban, gritando con voz ronca: eres una cobarde de mierda, Rosita, por eso sigue abusando de nosotras, noche tras noche. Si no hablas tú, que eres la Mayo R, yo lo haré, y que pase lo que Dios quiera, aunque nos quemen en el infierno. Y yo replicando con rabia contenida: cállate, tanta ignorante. Si hablas nos mandarán lejos, a un internado de monjas crueles, y nos separarán para siempre. Aguanta, como yo lo hago cada maldita vez. Caímos, rodando por el suelo empedrado y polvoriento, con puños cerrados que golpeaban suave pero dolorosamente en los brazos y el pecho. Patadas salvajes que nos dejaban moretones que dolían por días, hasta que Lucía, la pequeña, nos separó llorando, con voz aguda paró: por favor, el abuelo nos oirá desde su sillón y será peor para todas, nos castigará juntas en el sótano. Momentos en los que entrábamos en ataques de ansiedad graves, me asaltaban con detalles vívidos y escalofriantes que aún me despiertan sudando fría en la noche. Después de un abuso particularmente brutal, donde don Manuel me obligó a arrodillarme en el suelo frío y húmedo del sótano, sobre charcos de agua filtrada, sentía el corazón latiendo desbocado, como un caballo salvaje, en estampida en mi pecho, apretado por una garra invisible. Sudores fríos, empapando mi camisón, raído hasta pegarse a la piel, como una segunda capa pegajosa, la respiración entrecortada y jadeante, como si me ahogara en un mar negro y agitado de terror puro. Visiones borrosas y distorsionadas de sus manos, ásperas, explorando con saña, de su cara arrugada y sonriente, con malicia sádica, temblando incontrolablemente, hasta que me acurrucaba en un rincón oscuro del sótano, mordiéndome los labios hasta sangrar, para no gritar y alertar a la casa, sintiendo que el mundo se cerraba sobre mí como una tumba fría y asfixiante. Caí en una etapa terrible, donde entré en vicios terribles
y destructivos para adormecer el dolor punzante que no cesaba. Robaba cigarrillos del paquete escondido del abuelo y los fumaba a escondidas en el olivar al atardecer, cuando el sol se ponía rojo como sangre, inhalando el humo acre y tóxico que me hacía toser con fuerza pero calmaba el nudo apretado en la garganta, o peor, empecé a cortarme los brazos con una navaja pequeña y oxidada, que encontré en el sótano entre herramientas olvidadas. Marcas superficiales pero dolorosas que cubría con mangas largas de lana gruesa, incluso en el calor sofocante del verano. Un vicio de autodestrucción que me daba una ilusión falsa de control sobre el dolor abrumador. Sintiendo la sangre tibia y pegajosa, correr como lágrimas que no podía derramar en público por miedo al que dirán. Momentos de soledad absoluta me envolvían como una manta pesada y asfixiante que no dejaba respirar en mí. Sentaba sola en el patio, al amanecer, antes de que la casa despertara con el canto del gallo lejano, mirando las estrellas que se apagaban lentamente y preguntándome por qué Dios permitía este infierno en su creación, culpándome por no ser lo suficientemente fuerte o valiente para detenerlo, con lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas como gotas de rocío, mientras el sol salía indiferente, rompiendo el silencio de la noche como un reproche divino. Altibajos constantes marcaban nuestros días grises y monótonos, y nuestras noches negras e interminables. Creíamos que después de una discusión brutal entre nosotras, el abuelo pararía por miedo a que habláramos y rompiéramos el silencio, y por unos meses lo hacía, volviéndose amable de forma falsa con regalos como dulces pegajosos del mercado o cuentos más suaves en su sillón de mimbre, haciendo que pensáramos, todo mejorará. Quizás fue un mal sueño pasajero que se disipará con el tiempo y las oraciones. Dios nos ayudará a perdonar y olvidar este horror. Me levantaba con renovada esperanza frágil, dejando los cigarrillos por unas semanas y enfocándome en ayudar a mis hermanas con juegos inocentes en el patio, planeando en secreto huir juntas al pueblo vecino cuando fuéramos mayores y pudiéramos trabajar en la almazara. Pero entonces volvía a tirarnos al abismo más profundo, más sádico que nunca, abusando de Lucía la más pequeña, con una crueldad renovada y bestial, golpeándola si se resistía con su cinturón de cuero grueso, que chasqueaba como un látigo en el aire, y usando nuestras discusiones para chantajearnos más. Sé que peleáis por mí y mis juegos, pero si no calláis como tumbas, os separo para siempre, y os mando con monjas, que os enseñarán obediencia a golpes duros. Palabras hirientes como cuchillos afilados se clavaban profundas en nuestra psique. Sois unas putitas, ingratas y sucias, por eso prefiero a las pequeñas como Lucía. Al menos no se quejan tanto como vosotras, las mayores, que ya sabéis demasiado. Gruñía mientras abusaba de María con saña, y Elena lloraba a su lado con sollozos ahogados que resonaban en el sótano, como lamentos de almas perdidas. Discusiones brutales estallaban en casa a medianoche, cuando nos reuníamos en la habitación compartida para planear en susurros, llegando a las manos de nuevo, con furia contenida, durante años. Yo empujaba a Ana contra la pared de yeso, agrietado y frío, gritando en voz baja: «Deja de llorar como una niña tonta y sé fuerte, o nos descubrirá y nos castigará peor». Y ella me arañaba el brazo con uñas afiladas como garras. «Tú eres la que permite que siga, cobarde de mierda. Eres la mayor y no haces nada más que fumar y cortarte». Llegamos a las manos con furia, rodando por el suelo de baldosas frías y duras, con puños que golpeaban suave pero dolorosamente, hasta que nos calmábamos abrazadas en un montón de lágrimas y promesas rotas, llorando juntas la culpa compartida que nos comía vivas. La culpa nos ahogaba como un mar negro y agitado que nos arrastraba al fondo. La soledad nos comía vivas en las noches largas e insomnes, donde el reloj de pared, tic-tac, parecía burlarse de nuestra miseria absoluta, preguntándonos si algún día romperíamos el ciclo vicioso de abusos, o si el secreto nos enterraría antes. Vivas en un ataúd de silencio forzado y asfixiante. Caímos en vicios peores como grupo, uniéndonos en la oscuridad, enrobábamos vino del sótano
y lo bebíamos en sorbos escondidos detrás del emparrado cargado, el alcohol quemando la garganta tierna, pero adormeciendo el terror punzante por unas horas. O nos cortábamos mutuamente en rituales extraños y macabros para compartir el dolor y fortalecernos. Marcas que sanaban lentamente, pero dejaban cicatrices emocionales eternas como recordatorio. Ataques de ansiedad recurrentes me asaltaban con detalles que aún me persiguen como fantasmas. El pecho apretado por una garra invisible y fría que no soltaba. La respiración jadeante y entrecortada como si me ahogara en agua sucia y fría del río. Visiones vívidas y distorsionadas de don Manuel en el sótano, de su figura oscura y amenazante tapándonos la boca con fuerza, ahogándome en oleadas de pánico puro que me dejaban exhausta y rota en la cama, temblando hasta el amanecer cuando el sol salía indiferente. ¿Cómo salimos de esos pozos oscuros y profundos que parecían no tener fondo ni luz al final? Fingiendo obediencia absoluta ante el abuelo, sonriendo por fuera con labios falsos y temblorosos, mientras planeábamos en secreto nuestra venganza o escape desesperado. Pero el dolor crecía como una bola de nieve rodando, cuesta abajo, por las colinas andaluzas cubiertas de olivos, amenazando con aplastarnos bajo su peso helado e implacable. Un ciclo interminable de desgracias, traiciones profundas y altibajos emocionales que nos forjaba en fuego, pero nos quemaba el alma hasta dejar solo ceniza. Y ahora, un momento, querida oyente, detengámonos un segundo en esta confesión que sé que te está removiendo el alma como un terremoto interior que sacude los cimientos de todo lo que creías saber sobre la familia, el respeto y el mal oculto en los lugares más cercanos. Si esta historia te está tocando el corazón, como imagino que lo hace con fuerza, y te deja con un nudo en la garganta, hazme un favor de abuela amiga Mayo Ere, que entiende estas penas profundas y crudas que duelen hasta el hueso. Dale me gusta al video, aprieta ese corazoncito que sale ahí abajo en la pantalla. Es fácil, y me alegra saber que mis palabras resuenan en alguien que quizás ha pasado por algo similar, sintiendo el mismo fuego quemante en el pecho. Y suscríbete al canal, ¿sí? Busca el botón negro que dice suscribirse, apriétalo y ya estás con nosotras, recibiendo estas historias que curan al contarlas y que te hacen reflexionar sobre las sombras que todas cargamos en el alma. Historias que duelen, pero liberan como un grito contenido, como si fueras una mujer Mayo Ere que no sabe mucho de estas cosas modernas de los videos y las pantallas táctiles que confunden. Te lo explico paso a paso, con cariño y paciencia infinita, porque a nuestra edad todo parece complicado y confuso como un laberinto sin salida. Pero es solo un clic y listo, como encender una vela en la iglesia para pedir por las almas perdidas y atormentadas. Gracias, de verdad. Me ayuda a seguir desahogándome y a sentir que no estoy sola en este mundo cruel y lleno de secretos, enterrados como cadáveres en la tierra. Porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón, te lo aseguro. Te dejará con el aliento suspendido y el alma en vilo, el día que todo explotó de una forma que nadie, ni yo misma, podía haber imaginado ni sospechado en lo más mínimo. Un giro que nos cambió para siempre y nos unió en un pacto de sangre eterna. De pronto, todo cambió con algo completamente inesperado, un giro brutal que nos dejó heladas, como si un viento gélido del norte hubiera irrumpido de golpe en nuestro verano andaluz, eterno y caluroso, como si el destino hubiera decidido arrojar una bomba explosiva en medio de nuestra familia disfuncional cuando menos lo esperábamos y de la manera más impactante, devastadora y creativa posible, algo que nadie en el pueblo, chismoso y conservador, ni siquiera nosotras las víctimas temblorosas y rotas, podía sospechar en sus sueños más locos y febriles que nos despertaban sudando. Era un día soleado de primavera, con el olor dulce y embriagador a azahar flotando en el aire cálido de Andalucía como un perfume traicionero, impregnando el patio de la casa grande con promesas falsas de vida nueva y renovación que contrastaban cruelmente con nuestro infierno privado y asfixiante. Yo ya con 16 años
y un cuerpo que empezaba a curvarse como el de una mujer, pero con un alma rota y asustada, como la de una niña perdida. Mis hermanas y primas, creciendo en medio del terror constante que nos robaba el sueño y la alegría infantil. Cuando de repente recibimos una carta anónima metida bajo la puerta principal de la casa grande, al atardecer, cuando el sol teñía el cielo de naranja y rojo como sangre fresca derramada, escrita con letra temblorosa y tinta borrosa, que parecía lágrimas secas. Don Manuel no es quien creéis. Abusó de su propia hija hace décadas. Hay un hijo bastardo en el pueblo vecino que lo sabe todo y puede probarlo con cartas y fotos antiguas. Busquen en el sótano, en la caja roja oculta bajo los sacos de aceitunas, antes de que sea tarde. ¿Qué? Una carta que cambiaba el curso de la historia bruscamente como un río que se desborda de golpe y arrastra todo a su paso destructivo. Una revelación que nos cortó la respiración como un puñetazo inesperado en el estómago, un golpe que nos dejó boquiabiertas y con los corazones latiendo desbocados como caballos salvajes en estampida por los olivares. Era creativa e impactante, algo que el oyente no se espera ni sospecha en lo más mínimo, no una visita simple o una muerte anunciada, sino una carta anónima que revelaba un secreto médico y familiar profundo, confirmando abusos generacionales con pruebas tangibles, quizás incluyendo un diagnóstico de una enfermedad venérea que el abuelo había transmitido a sus víctimas. O peor, detalles de cómo obligó a su hija a abortar en secreto, pero falló, dejando un hijo vivo que ahora buscaba venganza. Todo se torció bruscamente. Ya no era solo nuestro abuso personal y compartido, era un legado de horror que involucraba a generaciones enteras, cambiando el curso de la historia como un rayo que parte un árbol centenario en dos mitades irregulares, dejando astillas afiladas y peligrosas por todas partes que pinchaban nuestra curiosidad y nuestro miedo. ¿Quién la envió? El hijo bastardo mismo, buscando aliados en nosotras para su venganza, o alguien más en el pueblo que sabía y callaba por años. Sentí que algo no cuadraba, que el puzzle de nuestra vida se había torcido en ángulos impredecibles y retorcidos, con piezas nuevas que no encajaban fácilmente en el tablero. Pero no podíamos dejar de indagar, de cavar más hondo, aunque doliera como fuego, en la herida abierta y sangrante, preguntándonos si esta carta era salvación o una trampa que nos hundiría más. Esa noche, nos reunimos las nietas en el sótano temblando de excitación, mezclada con terror puro y paralizante. Bajando con una vela parpadeante que iluminaba nuestras caras pálidas, encontramos la caja roja, oculta bajo los sacos pesados, llena de cartas amarillentas y fotos borrosas que probaban todo, cartas de amor forzado y amenazas del abuelo a su hija, y un certificado médico viejo que hablaba de un embarazo no deseado. Mi corazón latió fuerte, como en aquellos ataques de ansiedad que me habían perseguido por años, un palpitar desbocado que me dejó sin aliento y con las piernas flojas como trapos mojados, sintiendo que el mundo se inclinaba en un ángulo imposible e inestable. No sabía qué pensar. ¿Era esto una bendición disfrazada, un arma para exponerlo y detenerlo? ¿O la maldición final que complicaba todo con más secretos familiares que nos ataban? ¿Y si el abuelo descubría que sabíamos y nos mataba antes? Que el oyente sienta que algo no cuadra, que todo se ha torcido de forma brutal, pero no pueda dejar de escuchar, atraído por la intriga como una polilla a la llama. El enigma crecía como una sombra alargada al atardecer sobre los olivares verdes, preguntándonos si este hijo bastardo era real o un fantasma del pasado que venía a cobrarse deudas antiguas. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar con una precisión cruel y dolorosa que nos cortaba como vidrio roto, revelando una verdad amarga y retorcida que nos dejó sin aliento, como si un velo grueso y polvoriento se rasgara lentamente ante nuestros ojos cansados y llorosos por tantas lágrimas contenidas, mostrando el horror crudo y desnudo debajo de la fachada de respeto y unidad familiar que habíamos creído toda la vida como un dogma inquebrantable. Decidimos investigar la carta anónima en secreto,
yendo al pueblo vecino, en un viaje sigiloso al amanecer, caminando por senderos polvorientos, con el sol saliendo tímido, encontrando al hijo bastardo, en una casucha humilde al borde del olivar, un hombre amargado de 50 años con ojos hundidos y arrugas profundas como surcos en la tierra seca, que confirmó todo con voz grave y manos temblorosas. Ansí, soy el hijo de Manuel y su hija Mayo Ere. Me abandonó como a un perro, y me amenazó para que callara toda la vida. Pero ahora que sé que os hace lo mismo a vosotras, las nietas, os ayudo si lo detenéis. Tengo más pruebas guardadas como cartas, y un diario de mi madre donde detalla los abusos. Empezamos a unir las piezas del rompecabezas central, planteado desde el principio. Esos enigmas sin resolver que nos habían atormentado como fantasmas, persistentes, los secretos familiares, eran un laberinto oscuro y enredado de abusos generacionales, traiciones ocultas que se extendían como raíces podridas bajo la tierra fértil de los olivares, y mi madre no solo sospechaba nuestro sufrimiento diario, sino que lo encubría activamente porque ella misma había sido víctima de joven, pareciendo la madre devota y rezadora que nos arropaba por las noches, con besos en la frente, pero siendo todo lo contrario, una cómplice pasiva motivada por el trauma no resuelto y el miedo paralizante a perder el estatus familiar y el techo sobre nuestras cabezas. Desenmascaré a mi madre en una confrontación tensa y emocional en la cocina al atardecer, con el olor a guiso de conejo, cociéndose lento en la olla de barro negra y el sol poniéndose rojo como sangre. Mamá, ¿sabías lo que el abuelo nos hacía en el sótano, verdad? La carta y el hijo bastardo nos lo contaron todo, including tu propio abuso cuando eras niña. ¿Por qué callaste y nos dejaste sufrir lo mismo? Le dije con voz temblorosa, pero firme como nunca. Y ella se derrumbó llorando sobre la mesa de madera tosca y rayada, confesando con sollozos ahogados que rompían el silencio. Sí, hija mía, me pasó a mí también cuando tenía tu edad, pero callé por miedo al escándalo, por el honor de la familia que nos da de comer. Perdóname, no supe protegeros porque yo misma estoy rota por dentro. El oyente diría, no me lo esperaba, boquiabierto ante la traición materna, que nadie sospecha ni en sus peores pesadillas. Un personaje que parecía bueno y protector hasta la médula, pero era todo lo contrario, una encubridora por cobardía y trauma acumulado, cambiando nuestra percepción de ella para siempre y dejando un vacío de decepción que dolía más que los abusos físicos. Poco a poco, revelé más verdades amargas. El tío José callaba, no solo por la herencia de las tierras, sino porque el abuelo lo chantajeaba con un secreto propio y oscuro, un romance prohibido con un hombre del pueblo que podría arruinarlo en esa sociedad conservadora y católica, donde tales cosas se castigaban con ostracismo eterno. Las mentiras enterradas salían a la luz como gusanos de la tierra removida por una tormenta, uniendo los enigmas de por qué nadie intervenía nunca. ¿Por qué el silencio era tan espeso y opresivo como la niebla matutina en los olivares? Mis ataques de ansiedad, recurrentes ahora, tenían sentido pleno en ecos del trauma, compartido con mi madre, y generaciones pasadas, y los vicios como el corte o el vino eran gritos mudos de mujeres silenciadas por siglos. Empecé a unir todo con claridad dolorosa. ¿Por qué duró tantos años el abuso sin fin? Porque la familia lo permitía en un ciclo vicioso de encubrimiento y miedo, traiciones ocultas, que se pasaban como una herencia maldita de madre a hija. Terminé esa fase de revelaciones con una impactante, pero no explico aún todo. Dejando el cierre para el último bloque, el hijo bastardo nos reveló que el abuelo planeaba abusar de una nueva prima que vendría de visita en verano, con detalles escalofriantes de cómo lo había oído planearlo, pero no detalló cómo lo detuvimos, con el corazón en vilo y la tensión en el aire espeso, como antes de una tormenta andaluza que descarga rayos y truenos. Al final, todo encajó como un puzzle cruel y perfecto que resolvía los enigmas que me han atormentado por décadas como fantasmas incansables, dejando un sabor amargo, pero liberador, en la boca seca, como si por fin pudiera exhalar
después de años conteniendo el aliento bajo agua turbia y fría que ahoga, con la ayuda del hijo bastardo, que se convirtió en el personaje sorprendente, al final. Planeamos el desenlace fatal, envenenamos el vino favorito del abuelo, con hierbas tóxicas del olivar, que él mismo nos había enseñado a reconocer, en juegos inocentes, sirviéndoselo en su sillón de mimbre, una noche de tormenta furiosa, donde los rayos iluminaban el patio como juicios divinos, viéndolo toser sangre espesa y agonizar con ojos desorbitados de terror puro, mientras nosotras fingíamos preocupación falsa y le susurrábamos al oído, esto es, por todas nosotras, por las que callaron y por las que gritamos en silencio ahora, muere, sabiendo que tu mal acaba aquí. Resolví los enigmas, uno por uno en mi madre, era víctima y cómplice, por trauma heredado. El tío José callaba por su secreto personal que lo ataba. El abuelo era un monstruo serial que abusó de generaciones enteras. Y el hijo bastardo era el enigmático que nos dio la fuerza y las pruebas para actuar, haciendo que todo encajara con una lógica cruel pero sensata. Que el oyente diga, ahora todo tiene sentido, con un suspiro de alivio, mezclado con horror. ¿Cómo superé todo este infierno, huyendo juntas al pueblo vecino después de su muerte? Que fingimos como un infarto natural por el vino y la edad, cambiando nombres y vidas, con la ayuda del hijo bastardo que nos protegió, cuidándonos mutuamente hasta hoy, como hermanas forjadas en fuego, con cicatrices que duelen en las noches de lluvia, pero nos hacen fuertes y sabias, viviendo en anonimato, pero con la paz de saber que rompimos el ciclo. El final debe tener una moraleja cruel pero profunda, que marque al oyente como un hierro al rojo. En el abuso familiar se perpetúa en el silencio, como una plaga que infecta generaciones enteras. Y a veces, la justicia propia es la única salida cuando la ley, la sociedad y hasta Dios parecen sordos a los gritos de las víctimas, pero cobra un precio alto en el alma, enseñándonos que el mal se rompe con sangre si es necesario, dejando una lección que duele, pero transforma, que te hace cuestionar si el perdón es posible o si la venganza es el único bálsamo para heridas tan profundas. También quiero que termines dejando una intriga en el oyente, que acabe sin saber si la protagonista era buena o mala, pero que no sea ella la que reconozca que pudo haberse equivocado. Quiero que ella cuente que hizo algo, o dijo algo con toda la naturalidad del mundo, pero quiero que ese algo que ella cuenta sea algo muy polémico que divida opiniones entre quien la escucha. Acaba dejando dudas de su razón, que sea debatible si ella tenía o no razón en lo que contaba. Quiero que ella diga que no se arrepiente de nada, pero quiero que sus actos sean debatibles. Conté que, mientras agonizaba, tosiendo sangre y suplicando piedad, con voz quebrada, le clavé una aguja larga y oxidada en el ojo con toda la naturalidad del mundo, sintiendo un placer sádico al ver su dolor final y oír su grito ahogado, diciendo, esto es por mi madre y por nosotras, viejo asqueroso. Sufre como nosotras sufrimos, y no me arrepiento de nada, lo hice con calma como si fuera justicia divina merecida, pero ese acto tan brutal y sádico es polémico y divide opiniones. Algunos dirán que fue venganza, justa y necesaria. Otros que fuimos asesinas sádicas, que cruzamos la línea al disfrutar su sufrimiento, dejando dudas debatibles sobre si teníamos razón o si el mal nos infectó también. Dale me gusta al video, aprieta ese corazoncito que sale ahí abajo en la pantalla. Es fácil y me alegra saber que conectamos en este dolor compartido. Y suscríbete al canal. Sí, busca el botón negro que dice suscribirse, apriétalo y ya estás con nosotras. Como si te explicara con cariño paso a paso, porque a nuestra edad, estas cosas modernas confunden como un rompecabezas, pero es solo un clic y listo. Invítalo a comentar si ha vivido algo similar o si tiene alguna historia que quiera que contemos. Comparte tus penas aquí, que no juzgamos, y quizás cure. Dile que todos los días lo esperamos con nuevos relatos que lo van a dejar sin aliento. Historias crudas y adictivas que remueven el alma. Pídele perdón si el video ha sido muy largo, pero es que estas historias
Hay que contarlas al detalle, con cada capa de dolor, cada lágrima y cada grito ahogado. Dile que necesitaba soltar todo esto, ya, antes de que me lleve. Diles que perdón, pero necesitabas este desahogo profundo y catártico. Dale las gracias por acompañarte hasta el final, por escuchar esta confesión que libera mi alma rota y quizás la tuya también.